Bien, chicos, buenos días. Vamos a empezar este seminario que va a ser sobre un solo tema, ¿de acuerdo? El seminario va a durar aproximadamente 2 horas, ¿ya? Y el tema va a ser sobre logaritmos, va a ser nuestro primer tema. Para esto se supone que ustedes ya tienen una base sobre la teoría de logaritmos. Vamos a empezar primero con las propiedades, ¿no? Definiendo lo que es un logaritmo, y de ahí a continuación vamos a resolver los problemas que son más o menos problemas modelos para poder resolver, para que ustedes puedan resolver los problemas que se les presente sobre este tema, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces empezamos. ¿Qué cosa es un logaritmo? Bueno, es una operación matemática, es un operador matemático que nos va a ayudar a resolver problemas donde aparezca la variable en forma de exponente. ¿De acuerdo? Si tenemos b elevado a la x igual a a, lo que queremos hallar no es a ni b, sino es x, que se presenta en forma de exponente. Para eso, ¿no? Como ustedes ya saben, se crea este operador matemático, ¿de acuerdo? Llamado logaritmo. Hay dos tipos de logaritmo, ¿no? En este caso estamos utilizando el logaritmo de a en una base cualquiera, pero también existe el logaritmo natural, o llamado también logaritmo neperiano, que lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de los problemas, ¿de acuerdo? Bien, ahora, para poder hallar la variable x, obviamente tenemos que tenerla en forma separada, y para eso el logaritmo, el operador, asume la siguiente posición en cuanto a sus características. Me refiero a lo siguiente: la letra b viene a ser la base de la potencia, es decir, b elevado a la x, en este caso b es la base, y esa misma posición va a ubicarse en el logaritmo, es decir, b va a ser la base del logaritmo, ¿de acuerdo? El resultado de esta operación, ¿no es cierto?, que viene a ser a, viene a ser el número logarítmico, ¿de acuerdo? Entonces sacaremos el logaritmo de a en base b, y ese resultado será la variable x, que es lo que estamos buscando, ¿de acuerdo? Bien, ahora, para poder trabajar este nuevo operador matemático, tenemos que tener propiedades, es decir, no podemos trabajar un operador si no sabemos cuáles son sus reglas, ¿no? Por ejemplo, la multiplicación, la división, la suma, la resta, la raíz cuadrada, la potencia, todos tienen reglas, tienen sus propias propiedades. Entonces, igual, el logaritmo igual tiene propiedades, ¿no es cierto? Y por ejemplo, la primera propiedad nos dice que el logaritmo de 1 en base b es igual a 0. Solamente para recordar por qué razón es de que sale así, nosotros decimos lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un número cualquiera elevado a la 0, ¿no es cierto? Todo número elevado a la 0 va a ser siempre 1, ¿no es cierto? Siempre y cuando b sea diferente a 0. Entonces, todo número que no sea 0, elevado a la 0, va a ser igual a la unidad. Eso ya lo sabemos. Ahora, la segunda propiedad es obvia, ¿no? El logaritmo de b en base b es igual a 1. Ya, ¿y esto por qué sale así? Otra vez, si nosotros regresamos al origen del logaritmo, a la raíz del logaritmo, llevamos esto a la raíz, diremos lo siguiente: b elevado a la 1, b, la base elevada a la 1, tiene que ser igual a b. ¿Está bien? Ok, ahora, a partir de la tercera propiedad ya vamos un poquito rescatando, ¿no?, toda la teoría de exponentes que ya ustedes han estudiado. Entonces, en este caso, la aplicación de logaritmo a un número elevado a un exponente en una base que también está elevada a un exponente, que puede ser 1 inclusive, ¿no es cierto?, será igual a los exponentes que salen afuera en forma de división, m entre n, el exponente de a, ¿no?, y también el exponente de la base n, salen como coeficientes en forma de división. El exponente del número logarítmico va en el numerador, el exponente de la base va al denominador. Esta propiedad es bien importante y siempre la vamos a utilizar en el desarrollo de los problemas, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, acá, la cuarta propiedad.
si yo tengo el producto de dos números logarítmicos en una base b, esto lo puedo separar en una suma de logaritmos, obviamente en la misma base, ¿no es cierto? Y eso también lo podemos deducir fácilmente porque nosotros sabemos que, ¿no?, que si yo tengo un número, por ejemplo, a elevado a la m multiplicado por a elevado a la n, ¿no es cierto? Esto se va a convertir en a elevado a la m más n. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? El producto de dos bases iguales, los exponentes se suman. Igual ocurre con la división. Si yo divido dos bases iguales, sus exponentes se van a restar. Y por eso es de que sale esta quinta propiedad, ¿no? Ya no lo vamos a hacer. Muy bien. Ahora, fíjense la sexta propiedad. La sexta propiedad viene de acá, ¿no es cierto? Viene de acá. Miren, acá. Hemos dicho que nosotros empezamos el logaritmo aquí. B elevado a la x es igual a A. Y lo convertimos en logaritmo, ¿no es cierto? Logaritmo de A en base B es igual a x. Pero x vale esto. X es igual a esto. ¿Qué pasa si esta x lo reemplazo por el logaritmo? Entonces nace la sexta propiedad. La base b, esta base b, que está elevado a x, lo voy a reemplazar por su logaritmo. Entonces b elevado al logaritmo de a en base b, ¿a qué será igual? A a. ¿No es cierto? Esto es igual a a. Por lo tanto, esto se debe cumplir igual. ¿No es cierto? Y aquí, normalmente lo que se hace es utilizar la inversión de posición. Es decir, este número logarítmico que está en el exponente, lo voy a cambiar por la base. Y me vuelve a salir otra vez lo mismo. ¿Ya? Esa es la propiedad. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar aquí. Ahora, también puedo convertir un logaritmo de base b en un logaritmo de base 10. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente la base b, ¿no? La base b va a convertirse en un logaritmo de b en base 10, ¿no es cierto? Y voy a dividir el número logarítmico, el logaritmo de este número, entre ese otro logaritmo. Y se separa, ¿no es cierto? Se separa. Ok, ahora, esta propiedad sirve para aplicar la regla de la cadena. Si yo tengo logaritmo de a en base b por logaritmo de b en base c por logaritmo de c en base d, al final el producto de estos logaritmos terminan en el logaritmo de a en base d. ¿De dónde salió? De esta propiedad. ¿De acuerdo? Bueno, solamente como un repaso, ustedes se supone que ya conocen esta parte de las propiedades de los logaritmos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a pausar el video. Ustedes tomen nota de esto de acá, ¿de acuerdo? Y continuamos ya con los problemas, ¿de acuerdo? Bien. Bien, ok chicos, entonces vamos a empezar, ¿de acuerdo? Miren, vamos a empezar con este primer problema como base de lo que vamos a hacer el día de hoy, donde nos piden hallar, obviamente, la variable x, sabiendo de que 4 elevado a la x más 6 elevado a la x es igual a 9 elevado a la x. ¿Qué podemos hacer aquí? Siempre hay que tratar de uniformizar variables. No puedo tener... Bueno, hay una sola variable, pero las bases son distintas. Entonces, tratemos de alguna manera de igualar las bases en la medida que sea posible y evitar de que tengamos todo este desorden, por llamarlo de esa manera. Bien, miren. Entonces, ¿qué hacemos? Miren. Por ejemplo, acá 4 sé que es una potencia, es 2 al cuadrado. 6 no lo es. 9 es 3 al cuadrado. Y resulta que si yo separo 6 en sus números primos, es 2 por 3. Es decir, acá tengo 2 al cuadrado, acá tendría 2 por 3 elevado a la x y acá tengo 3 al cuadrado. Entonces vamos a descomponer las bases de la siguiente manera. Entonces tendríamos así, a ver, tendríamos 2 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Y esto a su vez elevado a la x, más el 6 lo descompongo como 2 por 3 elevado a la x, y esto es igual a 3 elevado al cuadrado, y esto elevado a la x. Bien, listo. Ahora,
Acá tengo 2 elevado al cuadrado y esto a x. Ya sabemos que cuando los exponentes están separados por un paréntesis se pueden multiplicar. ¿De acuerdo? Entonces acá tendríamos 2 elevado a la 2x más. Ahora, tengo dos números que se multiplican elevados a un exponente, al mismo exponente. Por lo tanto, puedo separar, aplicar la propiedad distributiva del exponente. ¿Por qué? Porque acá hay un producto. Si fuera una suma, saben que no se puede hacer eso. Entonces acá tranquilamente podemos colocar 2 elevado a la x multiplicado por 3 elevado a la x. Y esto va a ser igual a 3, igual, multiplico los exponentes de esa manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, les decía de que debo tratar de uniformizar estos números, que tratar de alguna manera de agruparlos, ¿ya? A ver, observemos bien, ¿qué pasaría si divido cada uno de estos términos, lo divido entre el primero? 2 elevado a la 2x. ¿Qué pasa si a todo lo divido entre el mismo número? ¿Ya? Vamos a ver qué pasa. Mira, vamos a colocarlo así. Esto lo voy a dividir entre el primer término, es decir, entre 2 elevado a la 2x, entre 2 elevado a la 2x, entre 2 elevado a la 2x. ¿De acuerdo? No afecta en nada la igualdad, ¿no es cierto? No afecta en nada la igualdad. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo a ambos lados de la igualdad por el mismo número. ¿De acuerdo? Entonces no pasa nada con la igualdad. Bien, pero resulta que acá, al simplificar, ¿no es cierto?, me va a quedar 1, ¿no es cierto? Se va 2 elevado a la 2x, se va con 2 elevado a la 2x y me queda acá 1. Más. Ahora fíjense bien aquí. Tengo arriba 2 elevado a la x y acá tengo 2 elevado a la 2x. Por lo tanto, se va a eliminar uno de ellos, se elimina el de arriba y me queda acá solamente 2 elevado a la x. O sea, acá me va a quedar 3 elevado a la x entre 2 elevado a la x. Ya está. Y esto va a ser igual, ahora acá, como los exponentes son iguales, entonces puedo juntarlos en un solo gran exponente, es decir, lo voy a poner así. 3 medios elevado a la 2x. Si se dan cuenta, acá también podemos hacer exactamente lo mismo. Vamos a borrar acá, borramos acá y ponemos así. ¿Ven? Es lo mismo. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido de que este número sea igual a este número, ¿no?, teniendo en cuenta los exponentes para poder después ver cómo lo solucionamos. Muy bien. Ahora, otra cosita. Fíjese acá. Este número de acá es el mismo que está aquí, pero elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que hemos hecho acá, miren. Esto yo lo puedo separar, ¿no?, como un producto. Yo puedo poner 3 medios elevado a la x, todo al cuadrado, ¿verdad? Así como si fuera separándolo de esta manera. Entonces lo que se ha formado aquí es una ecuación de segundo grado. Entonces cuando tenemos una ecuación de segundo grado, debemos tener a todos los elementos en un solo lado y al otro lado de la igualdad que me quede 0 para poder aplicar o bien el aspa simple o bien la fórmula general. Entonces vamos a hacer eso. Entonces pondremos estos dos elementos, los voy a pasar acá, a restar, me va a quedar acá, en este lado quedará 0, igual, acá tendremos 3 medios de 2 elevado a la x, que es este término de acá. Esto pasa a restar, menos 3 medios elevado a la x, este 1 también pasa a restar. Ya está. ¿Ven? Entonces se ha formado una ecuación de segundo grado. Obviamente no se puede aplicar aquí el aspa simple, no se puede. Entonces utilizamos la fórmula general. Pero ¿cuál es la variable? La variable será 3 medios elevado a la x. 3 medios elevado a la x viene a ser lo que queremos hallar. Entonces diremos, acá diremos 3 medios elevado a la x va a ser igual. Los coeficientes a, b y c de una ecuación de segundo grado es lo que aplicamos en la fórmula general. Acá el coeficiente de esta primera variable es 1, acá es menos 1 y c vendría a ser menos 1 también, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar acá a es igual a 1
b es igual a menos 1 y c es igual a 1 también, a menos 1, también negativo. ¿Y qué cosa nos dice la fórmula general? Nos dice la fórmula general de que el primer término va a ser menos b, ¿no es cierto? Vamos a poner un poquito por acá. Ok, acá hay una raíz, ¿no es cierto? Ahí está. Bien, entonces el primer término de la fórmula general de una ecuación de segundo grado viene a ser menos b, ¿no es cierto? Pero b es negativo y menos con menos me va a dar más. Entonces acá me va a quedar menos 1, me quedará 1, más menos, la raíz cuadrada de b al cuadrado, pero b vale menos 1, elevado al cuadrado se convierte en 1, ¿no es cierto? 1, ¿de acuerdo? Menos 4 veces a por c, menos, vamos a colocarlo como debería ser, ¿ya? Vamos a poner acá también, ¿ya? Para que quede bien claro, acá sería menos b, pero b es menos 1, entonces ponemos así, menos 1, ahí está, más menos, ahora aplicamos acá el cuadrado de b, sería menos 1 elevado al cuadrado, menos 4 veces a por c, a vale 1 y c vale menos 1. Ahora sí, todo dividido entre 2a, pero a vale 1, entonces 2 por 1. Listo. ¿De acuerdo? Simplemente ahora hay que desarrollar esto. Entonces tendríamos, a ver, vamos a poner acá 3 medios de x elevado a x va a ser igual. Lo que les decía, ¿ve? Menos por menos me da más, acá me va a quedar 1, más menos, la raíz cuadrada, vamos a colocar acá la raíz cuadrada, ¿ya? De menos 1 al cuadrado, que sería 1, menos por este menos de acá se convierte en más 4, y 2 por 1 que viene a ser 2. ¿De acuerdo? Bien. Ya, por cuestiones de espacio voy a borrar esta parte de acá, ya lo sabemos, ya lo conocemos, y vamos a dar la solución. Entonces vamos a borrar esta partecita de acá. Bien, y nos vamos acá. Entonces decimos 3 medios elevado a la x, pues va a ser igual a 1 más menos la raíz cuadrada de 5 entre 2. Ok, bien, miren, acá tenemos un número elevado a un exponente. El número que está en la base es positivo, 3 medios es positivo, ¿de acuerdo? Y ese número positivo elevado a un exponente me va a seguir siendo positivo aún si el exponente fuera negativo, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? Si yo tengo 3 elevado a la menos 2, se convierte en 1 entre 3 al cuadrado, pero no va a cambiar de signo el número en sí, va a seguir siendo positivo. Por lo tanto, este número no puede ser negativo. La raíz de 5 es mayor que 1. Por lo tanto, si yo resto 1 menos la raíz de 5, me va a dar un número negativo. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, esta alternativa queda descartada. Listo. Entonces quedará como 1 más la raíz de 5 entre 2. Muy bien, ya llegué hasta aquí. ¿No es cierto? Ya llegamos hasta acá. Ahora, ¿qué hacemos? Convertimos en logaritmo para poder hallar x. Yo lo que quiero es x, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que necesito hallar. Entonces, simplemente decimos, como como mostramos al principio de la teoría, decimos que x va a ser igual, ¿no es cierto?, al logaritmo. Voy a borrar esto para que se vea bien. Ok. ¿No es cierto? ¿En qué base? En base 3 medios, ¿no es cierto? Acuérdense que acá iba b elevado a la x igual a a. Entonces 3 medios viene a ser la base. 3 medios. En la base 3 medios, ¿de quién? De este número. 1 más la raíz de 5 entre 2. Listo. Y ese es el valor de x. ¿Ok? Nada más.
Este número lo podemos calcular, ya es fácil en la calculadora. Calculamos este valor, ¿no es cierto? Aplicamos logaritmo en base a 3 medios y hallamos el resultado. ¿Bien? Ok, ahora, acá, en la segunda pregunta. Acá me dan como dato que el logaritmo de 2 es igual a 0,30103. Y miren lo que dice, ¿no? Dice, hallar el número de cifras de n igual a 5 elevado a la 20 por 2 elevado a la 100. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a poner como ejemplo, solamente como un ejemplo, ¿ya? Para ver qué es lo que queremos calcular. ¿Qué pasa si yo tengo así? A ver, tengo 10 elevado al cuadrado, al cubo, ¿ya? 10 elevado al cubo. Y 10 elevado al cubo, o sea, es fácil deducirlo, eso vale 1000, ¿verdad? Esto vale 1000. Ok, ya. Pero, ¿qué pasa si yo aplico aquí logaritmos? Digamos que no conozco este 3 de acá, ¿ya? Digamos que esto de acá es x, ¿ya? Aplicamos logaritmo, entonces decimos logaritmo de x, perdón, el logaritmo de 10 elevado a la x es igual al logaritmo de 1000. Por una de las propiedades sabemos de que cuando el número esté elevado a un exponente, este exponente puede salir afuera como un coeficiente. Entonces tendremos así, log x multiplicado por el logaritmo de 10, ¿no es cierto?, igual a logaritmo, y ahora acá hacemos lo contrario, acá bueno, lo vamos a dejar así, ¿ya? Logaritmo de 1000. ¿De acuerdo? Pero resulta que el logaritmo de 10 en base 10, ¿no es cierto?, también es otra propiedad, ¿no es cierto? El logaritmo de b en base b es 1. Por lo tanto, esto de acá es x. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como nosotros ya sabemos ya de antemano que este x es igual a 3, ¿ya? Porque la idea con este ejemplo no es calcular cuánto vale x, sino saber qué pasa con este valor hallado, 3, y con el logaritmo del número que queremos comparar. Entonces miren, acá me va a salir que x es igual a 3. Pero resulta que este número al cual le quiero aplicar el logaritmo tiene 1, 2, 3 ceros y un número más. O sea, este número es de 4 cifras. Como me están pidiendo hallar el número de cifras del número n, ¿de acuerdo? Y con este ejemplo estamos viendo de que mientras x vale 3, ¿no es cierto?, el número que hemos calculado, el número 1000, tiene 4 cifras. Esto de acá tiene 4 cifras. Eso significa que si yo calculo la parte entera del logaritmo, ¿de acuerdo? Si yo calculo la parte entera del logaritmo, que en este caso es un número entero 3, le debo sumar 1 para saber cuántas cifras tiene el número inicial. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debo hacer acá. Voy a tratar de calcularlo en base a logaritmos, ¿no? Porque es un número muy, muy grande. Y una vez hallado el logaritmo, el número entero del logaritmo me va a indicar el número de cifras, pero tengo que sumarle 1, ¿no es cierto? Acá me salió 3,0 por decir, ¿de acuerdo? Este es el número entero, pero debo sumarle 1 para calcular el número de cifras. ¿Bien? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Borramos esta parte, ya no me sirve. Y ahora calculamos. Mira acá. Acá me están diciendo que n, ¿no? Me están diciendo n es igual a 5 elevado a la 20 multiplicado por 2 elevado a la 100. Para algo me dan este número, ese logaritmo, para algo me dan. Entonces lo que voy a hacer aquí es aplicar logaritmos a ambos lados de la igualdad. Es decir, voy a aplicar acá logaritmo de n igual al logaritmo de todo este número, de todo ese número. ¿De acuerdo? Logaritmo de n igual al logaritmo del número. ¿Por qué? Porque n vale esto. ¿Qué hacemos acá? Aplicamos las propiedades. Acá hay un producto, ¿de acuerdo? Y como hay un producto, este producto se va a convertir en la suma de logaritmos. Es decir, voy a tener aquí logaritmo de n igual al logaritmo
de 5 elevado a la 20 más el logaritmo de 2 elevado a la 100. Ya está. ¿Listo? Ahora, este exponente, como el de acá, van a salir afuera del logaritmo como coeficientes. Entonces tendremos logaritmo de n igual, el 20 pasa como coeficiente, 20 por el logaritmo de 5, más el 100 pasa como coeficiente, 100 por el logaritmo de 2. Ya está. ¿Ven? Este número ya lo conozco, porque es justamente el dato que me dan, pero no conozco el logaritmo de 5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hago? Yo sé que mi base es 10, ¿de acuerdo? Y 5 sí lo podría convertir en otro número que contenga al número 2, porque ese es el dato que me dan. Entonces, ¿cómo así? Yo digo, este 5 yo lo puedo poner como 10 entre 2. Ok, entonces decimos, a ver, logaritmo de n va a ser igual a 20 por el logaritmo, y acá ponemos así, ¿de quién? De 10 entre 2. Más, ya no pongo logaritmo de 2 así, sino pongo su valor. Esto es 100, que va a multiplicar a 0,30, 103. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora acá. Otra vez tenemos la propiedad de la división. Tenemos el logaritmo de 10 entre 2. Por lo tanto, esto se va a separar como una resta. Entonces ponemos acá, logaritmo de n va a ser igual a 20, que va a multiplicar, ¿no es cierto? Va a multiplicar al logaritmo de 10, ¿no es cierto? Menos el logaritmo de 2, otra vez. Y esto más, ahora si multiplico, acá tendremos 30,103. 100 por este número, 30,103. ¿De acuerdo? Bien. Otra vez tenemos acá el logaritmo de 10 en base 10. Esto vale 1. Y tendríamos 20 por 1, 20, y 20 por el logaritmo de 2, que vale 0,30,103. Entonces, ponemos así. Otra vez, logaritmo de n igual. Logaritmo de 10 que en base 10, que vale 1, multiplicado por 20 me da simplemente 20. Menos 20 por el logaritmo de 2. Entonces tenemos acá 20 multiplicado por 0,30, 103. Ahí está. ¿De acuerdo? Y finalmente, más 30, más 30,103. Listo. Ahora es cuestión nada más de efectuar operaciones. 20 más 30 me da 50. Debo restarle este número. Y acá me está saliendo logaritmo de n, que va a ser igual a 44,0824. 0,824. Ya está. ¿Ven? Eso es lo que me salió. Ya, ahora, fíjese bien. Estábamos diciendo que, primero, que el logaritmo es la variable que queríamos hallar. ¿De acuerdo? El logaritmo es el resultado. Pero este resultado tiene como parte entera a 44. ¿Ya? Como vimos en el ejemplo anterior, ¿no es cierto? El 10 al cubo me da 1000. Me salió, la variable vendría a ser 3, ¿verdad? 3,0. No tiene parte decimal, pero tiene número entero. Al 3 le debo sumar 1 para saber cuántas cifras tiene el número. En este caso, igual. No me importa la parte decimal, lo que me importa es este número, 44. Entonces diré el número de cifras, ¿no? Vamos a poner acá el número de cifras. Número de cifras va a ser igual a este número, 44, más 1. 45 cifras tiene este producto. ¿De acuerdo? Bien, tomen nota, ¿no? Lo dejo para que vayan viendo y vamos a resolver otros dos problemas.